Coronavirus en Argentina. 3.645 nuevos casos y 65 muertos en 24 horas. ¿Qué pasará después del viernes 17? Bueno, siempre hablamos de esto, ¿no? Hay muchos casos porque hay más testeos, pero el gobierno lo que mira en teoría es el tiempo de duplicación, que aparentemente le da positivo para empezar a flexibilizar un poco, Sofía. Así es, y para eso vamos a estar con la infectóloga María Marta Greco para que nos ayude a pensar este contexto. María Marta, muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. En este contexto, con las cifras que venimos teniendo, superando desde hace ya unos días los 100.000 contagios en Argentina, ¿qué indicaría la flexibilización a partir del sábado, en el caso de que sea el sábado? Bueno, las autoridades tienen que evaluar los dos aspectos principales de esta cuarentena, que son las cifras, el aumento de casos, el aumento de fallecimientos, y por otro lado, el impacto que esto tiene en la sociedad desde el punto de vista sobre todo económico y psicológico. Esto es lo que van a poner en la balanza seguramente las autoridades para evaluar qué flexibilizar, en qué medida y en qué lugares. Como todos sabemos, esta es una pandemia que focaliza en ciertos lugares, entonces, bueno, se evaluará lugar a lugar. ¿Qué pasa con las expectativas? Fue noticia en el día de ayer, pero hay una vacuna que estaría de alguna manera liderando la carrera. ¿Qué indicaría esta vacuna? ¿Cuánto tiempo tiene y necesita esta vacuna, por supuesto, de prueba y después de producción? Y te hablo pensando un poquito en el futuro, esperando que llegue a Argentina en el caso de que sea esta vacuna. Bueno, hay varias vacunas en desarrollo. La noticia de ayer fue una publicación en New England Journal of Medicine que habla del éxito en producir anticuerpos en 45 voluntarios. Sí. Estas son noticias muy alentadoras, pero por supuesto recién a fines de julio este estudio entraría en la fase 3 con el reclutamiento de un número muy importante de voluntarios, por lo cual recién para fin de año, creo yo, podemos esperar resultados. Producción, no me aventuraría a decir que es para el 2020. Perfecto, claro. Lleva tiempo. ¿Sí por ahí para pacientes por ahí de riesgo, para un grupo mínimo, o vos decís que todo para el 2021 pasaría? A mí me parece difícil, sí. No puedo hacer futurología, pero con la experiencia que tenemos con otras vacunas, parece difícil pensar en un desarrollo a nivel masivo para fines de este año, probablemente para el 2021. Hay otras vacunas también que ya están entrando en fase 3. Como saben, hay una que se va a probar en la Argentina, una de un laboratorio muy importante, pero todavía estamos en etapas de pruebas. Ya pasaron las pruebas de seguridad, pero estamos en las pruebas de eficacia. Y ahora, tengamos en cuenta esto, porque a mí me llama mucho la atención todo este tema de la vacunación y demás. Vamos a tener que, hasta que no se termine de definir todo, tener una vacunación de coronavirus anual como es la de la gripe. Digo, ¿cómo se va a implementar eso? ¿Se va a terminar haciendo una vacuna para todo? Digo, teniendo en cuenta lo que se viene, pensemos a futuro, ¿no? Sí, se desconoce. Por el momento esta vacuna, como la que se va a probar acá, se probó en 2 dosis, separadas por 28 días, separadas por un mes. Y por el momento solamente se piensa en esa vacuna. Más a futuro todavía no podemos hacer predicciones. María Marta, hoy veíamos más temprano casos como el de Italia, el de España, que fueron muy castigados por el COVID-19, que volvieron a exigir de alguna manera el tapabocas obligatorio, volver a recordar medidas, y uno indicaría que esto va a pasar acá lamentablemente en diciembre, en enero. Digo, lleva mucho tiempo porque digo, las personas tuvieron tiempo de tener conciencia. Son pequeñas medidas, por supuesto que por un tiempo que es bastante largo, pero por ahí se tendrían que priorizar, no sé, que negocios vuelvan a reabrir, teniendo en cuenta que el distanciamiento social va a ser fundamental. ¿En Argentina va a pasar algo similar para esas fechas, para diciembre, para enero? Bueno, es lo que los expertos que asesoran al gobierno han llamado muy acertadamente la nueva normalidad. Esto significa que probablemente tengamos que aprender a convivir con el virus por un tiempo muy prolongado, y esto significa que vamos a tener que cambiar hábitos, muchos que vinieron para quedarse, muchos hábitos que vinieron para quedarse, otros que vamos a tener que conservar por un tiempo prolongado, por lo menos hasta que esté disponible la vacuna para todos. Totalmente. ¿La sumamos a Ana? Ana.
Sí, yo lo que quería hacer es una consulta con respecto a los menores que van a volver a clase, ¿no? Porque me da la sensación que no tuvieron como un intermedio. Estuvieron totalmente aislados, de ahí algunos permisos con paseos y directamente a estar en contacto con muchísimas personas en el interior de una institución educativa. Entonces, ¿cómo retomamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál sería la educación que tenemos que darle? La precaución que los menores tienen que tener, más que nada teniendo en cuenta que la mayoría de ellos podrían ser asintomáticos o son, afortunadamente los menores, chicos que no tienen ningún tipo de compromiso en la salud si es que se llegan a contagiar. Bueno, el inicio de clases todavía no es una pauta que se esté evaluando a corto plazo. De todas maneras, lo único que nos queda desde el punto de vista de los adultos es educar en prevención desde ahora. Esto nos da tiempo, educar en prevención desde ahora. De todas maneras, probablemente el inicio de clases necesitará una pauta progresiva de incorporación de los cursos que van a tener que planificar con mucho cuidado por esto mismo que ustedes dicen. Es muy probable que los niños se comporten como poco o asintomáticos, pero como eficientes transmisores de la enfermedad. Exacto. Por lo cual vamos a necesitar seguramente pautas de prevención bastante, para las cuales tenemos tiempo de prepararlos bastante a los chicos. María, en relación a lo que son las camas, la ocupación de camas y demás, ¿cómo es la rutina diaria, digamos, saquemos al COVID, en julio del año pasado, digamos, ¿qué nivel de ocupación? ¿Estamos en un buen nivel de ocupación en relación a otros años? Digo, tengo en cuenta que, bueno, es lo que más preocupa al gobierno. Sí, en este momento, por lo menos, la ocupación de camas se está hablando entre el 40, 50, 60%. Recuerden que cuando hacen este tipo de referencias, muchas veces hacen referencia al subsector público. El subsector privado también da una importante respuesta a la pandemia y hay que tener en cuenta. La realidad es que en la cotidianeidad de la atención, yo en este momento estoy en mi hospital, dando la nota desde el hospital, y realmente no se ha superado la capacidad ni de las camas de terapia intensiva ni de las camas del hospital. Trabajamos al límite con un alto recambio, pero no se ha visto colapsado el sistema de salud. Y esto realmente es gracias a las medidas de cuarentena, que por supuesto no puedo desconocer que han traído otros problemas no menores desde el punto de vista social y económico. Pero desde el punto de vista sanitario, realmente todavía al día de hoy podemos dar respuesta sanitaria al problema en los hospitales. María, una no quiere ser negativa y en esto por favor. Por supuesto, en lo personal. 118 días de cuarentena. Hoy temprano veíamos el caso de Mar del Plata, que ya estaba en una fase 4 acelerada, con prácticamente varios comercios abiertos, 70 casos en 48 horas. Teniendo en cuenta la situación, que es la más difícil, la que estamos atravesando en AMBA por la circulación que tenemos del virus, ¿se puede de nuevo, si vemos que se dispara con esta flexibilización que se va a dar a partir del 17, volver y retroceder en el caso de que se flexibilice a partir del lunes? Yo creo que siempre se puede volver un paso atrás. Lo que hay que tener en cuenta es que cada vez que se flexibilizó, el retorno no fue al punto de partida. Claro. Siempre fue un poco más difícil volver al punto de partida. Aquella cuarentena, la primera fase 1, no la hemos vuelto a alcanzar. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque es difícil la adherencia de las personas a una cuarentena tan estricta como lo fue en el inicio. Pero bueno, sí, claro, se puede volver atrás y se requiere sobre todas las cosas, mucho más que el control de la policía o de las municipalidades o de las autoridades, se requiere el compromiso de las personas. Totalmente. María, ¿cómo ves esta información que por ahí viene de algunos países de Europa? Obviamente ellos ya están en su verano y demás, que hablan de que perdió cierta fuerza el virus, que está un poco más débil. ¿Esto es así o es que va mutando? Digamos, para que no entendemos nada. Los virus, sí, las mutaciones son permanentes. Por supuesto que puede haber habido mutaciones. Realmente eso por ahora no es un dato que podamos tener en cuenta para flexibilizar nuestra situación. Nosotros no podemos tener en cuenta ese parámetro en este momento.
María, ayer con el caso de Andy Kurnesov se compartieron varias imágenes de su programa. Ellos habían logrado poner una especie de acrílico entre una persona y otra que se sentaban en la mesa a comer. Viene el Día del Amigo y va a ser un día que es muy difícil, pero que apelamos por supuesto a la conciencia de todos, juntarse más adelante, posponer ese encuentro. ¿Qué genera estar en una mesa muy cerquita del otro, teniendo en cuenta que ahí tapabocas no puedes usar, que estás comiendo, que estás tomando? Digo, estos programas también tendrían que haber tenido algún tipo de limitación en cuanto al cuidado. La realidad es que las reuniones no las recomendamos, y mucho menos cuando son reuniones que incluyen comidas o bebidas, porque obviamente no podemos usar tapaboca en ese momento. Las barreras físicas pueden ser efectivas cuando realmente uno requiere un contacto cercano y no puede en ese momento utilizar tapaboca. Por ejemplo, en un encuentro médico, en un consultorio, Sí. en ciertas actividades como puede ser en un banco, las barreras físicas pueden ser efectivas, pero realmente deberían reservarse para aquellas situaciones que son inevitables. Totalmente. Por lo pronto, por el Día del Amigo, recomendamos no reunirse. No está dado el momento para hacer reuniones. Es un poco antipático lo que les digo, pero realmente esa es la recomendación. Y María, ¿qué es lo que pasa con las peluquerías, con las barberías, que se está analizando una posible flexibilización que puedan abrir después de tanto tiempo que estuvieron cerrados? ¿Qué pasa con el contacto que uno tiene cuando se va a atender, que se sienta que muchas veces también, si es barbería, te tenés que sacar el tapabocas, si vas a la peluquería estás más de 15 minutos, que es lo que ustedes recomiendan, no estar con otra persona? ¿Se puede llevar a cabo? Se puede llevar a cabo probablemente con medidas de prevención muy a conciencia. Cuando hay que retirar el tapaboca, por supuesto que ahí es el momento más complicado. La otra persona tiene que tener todas las medidas de prevención, guantes, Sí. tapaboca nariz, una máscara facial puede ayudar para cubrir también los ojos. Pero bueno, y ese encuentro, ese momento en donde falta el tapabocas de una de las partes debería ser lo más breve posible. La realidad es que hay muchas actividades que se podrían flexibilizar si la gente adhiriera firmemente a las medidas de prevención. El lavado de manos, que no hay que olvidarlo nunca en ningún contexto, el uso de tapaboca nariz, cubrir los ojos si estamos a menos de 1 metro y vamos a estar por más de 15 minutos. Todas estas medidas que nos cansamos de repetirlas al inicio no deberían, en este momento justamente deberían intensificarse más que nunca si se van a flexibilizar actividades. Y hablábamos de una capa, porque ayer también se discutía eso, la capa que te ponen cuando vas a la peluquería, ¿tendría que ser descartable todo lo que tenga contacto con la persona que va a atenderse? Sí, sería ideal que fueran descartables o que puedan, por supuesto deben cambiarse entre personas, sí o sí, o sea, una por persona, y pueden lavarse a alta temperatura, a temperatura más elevada, pero ya sería más difícil tener una por cada cliente. En ese caso, si fueran descartables, por supuesto, sería una ventaja. Bueno, son medidas que van a ser necesarias, hace 118 Exactamente, días. por eso es tan importante cuando ustedes escuchan hablar de los protocolos y del asesoramiento. Nosotros los infectólogos asesoramos a muchas empresas, a muchas profesiones, a muchas actividades para que en terreno armen protocolos a medida para su actividad. Cada actividad tiene diferentes medidas y a veces hasta se requiere hacer uso del sentido común para medidas muy prácticas que pueden bajar la probabilidad de contagio. María Marta, un placer dialogar con vos, seguir aprendiendo sobre el COVID. Te vamos a seguir contactando. Muchas gracias por el contacto. Por favor.